Me llamo Alejandra y tengo 33 años. En mi propia boda, mi familia me entregó una caja de regalo. Y cuando la abrí frente a 120 personas, estaba completamente vacía. Mi mamá sonrió mientras yo miraba fijamente toda esa nada. Ella lo había planeado. Quería que todo el salón lo viera. Pero la caja vacía no fue lo más cruel que pasó esa noche. Y no fue lo que cambió a mi familia para siempre. Lo que mi abuela me deslizó en las manos 20 minutos después. Eso sí lo hizo. Y lo que mi madre casi hizo cuando abrí esa segunda caja en la mesa principal, lo voy a cargar conmigo hasta el día en que muera. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde nos sentamos con los momentos silenciosos que rehacen a una familia, los que pasan en mesas de cocina y salones de boda, no en tribunales. Si las historias sobre dignidad y sostenerse firme les hablan, dejen un comentario y suscríbanse. Déjenme retroceder, porque una caja no se queda vacía por accidente. Trabajo como asistente legal en un despacho pequeño a 2 cuadras del juzgado del condado. Leo contratos para vivir. Noto cuando falta una sola palabra, y noto cuando falta una persona entera. En mi familia, siempre fui la confiable. Cuando la abuela necesitaba que la llevaran al cardiólogo, la llevaba yo. Cuando alguien tenía que quedarse toda la noche en el hospital, esa persona era yo. Cuando mi hermana Arena olvidaba el cumpleaños de nuestra madre, yo compraba el regalo y firmaba las 2 firmas. Me elogiaban por exactamente una cosa en toda mi vida: sensata. Nunca lista, nunca valiente, nunca hermosa. Sensata, de la forma en que elogias a un auto confiable. Mi mamá, Carol, medía todo en números. Y aprendí joven que el amor en nuestra casa venía con una factura adjunta. Te ganabas tu lugar en la mesa. Lo pagabas en utilidad, y la cuenta nunca se marcaba como pagada. Me volví muy buena para pagar. Llevaba guisados a los funerales de gente que apenas conocía. Recordaba cada aniversario. Contestaba el teléfono a las 2 de la mañana y nunca pregunté por qué siempre era mi número al que llamaban. En algún punto del camino, me hice una promesa silenciosa, del tipo que no dices en voz alta. Pensé que si hacía lo suficiente, y lo hacía perfectamente, algún día por fin sería suficiente. Nunca me permití terminar la frase. ¿Suficiente para qué, exactamente? No quería saber la respuesta, porque ya sospechaba que la caja en el fondo estaba vacía. Solo que no pensé que mi madre la envolvería para regalo y me la entregaría frente a todos los que amaba. Entonces conocí a Danny Mars, y por primera vez, nadie tenía una calculadora en la mano. Danny trabaja en líneas eléctricas, sube postes en tormentas de hielo para que el resto de nosotros mantengamos las luces encendidas, y tiene las manos para probarlo, ásperas y cálidas y firmes. Nos conocimos cuando un transformador explotó en mi calle, y media cuadra se quedó a oscuras durante 2 días. Él seguía trabajando a las 11 de la noche, cuando todos los demás ya se habían ido a casa. Le llevé café porque hacía frío, y me lo agradeció como si le hubiera dado algo raro. Hablamos en la oscuridad durante 1 hora. Me hizo preguntas que nadie me había hecho en años. No qué hacía, sino que me gustaba. No cuánto valía, sino que me hacía reír. Cuando le dije que era asistente legal, no preguntó cuánto pagaba. Preguntó si me gustaba la gente. En nuestra tercera cita arregló la luz del porche de mi vecina y se negó a aceptar los $20 que ella trató de darle. Así es él. Ve algo roto y lo arregla, y no manda factura. La primera vez que me miró, de verdad me miró, sentí algo para lo que no tenía nombre. Después lo identifiqué. Me miraba como si ya fuera suficiente. No suficiente sí, no suficiente cuando, solo suficiente. Había pasado 31 años audicionando para mi propia familia, y este desconocido con casco me había dado el papel el primer día. Lo amé antes de permitirme decirlo. Y ya temía un solo momento, el momento en que tendría que presentárselo a mi madre. La cena de compromiso fue en un restaurante que mi madre eligió específicamente porque los precios no estaban en la página web. Éramos 14. Mi mamá había hecho un plano de asientos, lo cual debió ser mi primera advertencia. Puso a Danny hasta el final, justo al lado de la mesita plegable donde la hija de Rená, Sofie, y 2 primos coloreaban en manteles de papel, la mesa de los niños. Lo hizo con una sonrisa, de la forma en que hace todo lo cruel, para que si te quejas, seas tú quien hace un escándalo. Danny se sentó sin decir palabra, y empezó a enseñarle a Sofie, de 9 años,
a dibujar una casa que no se cayera. A media cena, mi madre le preguntó a través de toda la mesa exactamente qué gana en un año un hombre en su línea de trabajo. Lo dijo con dulzura. Llamó a su trabajo subirse a los postes como si fuera una ardilla. Mi tía se rió. Rená se rió un segundo después, de la forma en que siempre sigue a nuestra madre, medio segundo atrás y el doble de fuerte. Danny respondió el número con llaneza, sin vergüenza en ello, y mi madre lo repitió despacio para que todos oyeran cuán pequeño lo consideraba. Abrí la boca. Bajo la mesa, una mano encontró mi rodilla y apretó. No la de Danny. Miré, y mi abuela Ruth, 84 años, estaba doblando su servilleta en silencio y poniéndose de pie. Caminó todo el largo de la mesa, pasando la silla vacía junto a mi madre, y se sentó junto a Danny en la mesa de los niños. Le preguntó sobre las tormentas de hielo. Le preguntó si alguna vez tenía miedo allá arriba. Toda la mesa se quedó callada. Esa fue la primera grieta de luz que había visto en 33 años, y todavía no entendía por qué mi abuela, entre toda la gente, había elegido su lado. Mi madre tiene una costumbre que dice todo sobre ella. Cuando está molesta, abre la aplicación de calculadora en su teléfono y empieza a teclear, como si estuviera sumando una pérdida. Lo hizo en el auto, después de la cena, en el asiento del pasajero. El pulgar moviéndose, moviéndose. Después dijo lo que había temido desde niña. Llamó a mi matrimonio una mala inversión. Lo dijo de la forma en que diría que una acción había caído. Me recordó otra vez que nuestra familia tenía un apellido en este pueblo, una reputación, una posición, y que estaba a punto de gastarla toda en un hombre que sube postes. Después me miró de reojo y dijo algo que todavía no entendí del todo. Dijo que, si seguía adelante, no debía esperar que nada quedara ahí para mi parte. Mi parte, la llamó. No vengas a preguntar por tu parte. Le pregunté qué parte. Solo tocó el teléfono. Pensé que se refería a su aprobación, que de todos modos nunca había tenido realmente. Pensé que se refería a un lugar en el testamento, un número con el que nunca había contado. Todavía no sabía que mi parte tenía una dirección, un lago detrás, y un juego de escaleras que mi abuelo había construido con sus propias manos. No sabía que mi madre ya había decidido venderla, y que me necesitaba obediente antes de poder hacerlo. Solo me quedé sentada en el asiento del pasajero mientras mi madre me sumaba y me encontraba deficiente. Y por un segundo feo, alguna niña pequeña que todavía vivía dentro de mí se preguntó si la calculadora tenía razón. Hay una casa de la que tengo que hablarles. Mi abuelo, Walter, la construyó él mismo en un lago pequeño, 25 minutos afuera del pueblo, tabla por tabla, a lo largo de unos 10 años. No sé cómo un hombre trabajador encontró el tiempo. Solo sé que cada buen recuerdo que tengo de niña pasó dentro de esas paredes. El abuelo me enseñó a pescar desde el muelle que construyó. Me mostró cómo estaban ensambladas las escaleras para que nunca rechinaran, y hasta hoy, no lo hacen. Murió hace 6 años, cuando yo tenía 27. Todavía a veces alcanzo el teléfono para contarle cosas. Mi abuela, Ruth, todavía vive ahí sola, 25 minutos pasado el último semáforo, y manejo hasta allá casi todos los fines de semana, porque alguien debería y porque quiero. 2 semanas antes de la boda, pasé por la casa de mi madre a dejar unos papeles, y la oí en la cocina por teléfono. Estaba usando su voz de negocios, la suave. Estaba hablando con una agente de bienes raíces sobre la propiedad del lago. Usó la palabra vaciarla. Dijo la palabra anticuada. Estaba vendiendo la casa de mi abuelo, el único lugar en la tierra que todavía olía a él, a aserrín y agua de lago y café. Me quedé en el pasillo con los papeles en la mano y sentí el piso inclinarse. Después recordé algo, y me aferré a eso como a un barandal. La casa no era suya. Estaba a nombre de mi abuela. Siempre lo había estado. Mi madre podía querer venderla todo lo que quisiera, pero la pluma le pertenecía a Ruth, y todavía no entendía cuán duro estaba trabajando mi madre para meterla en su mano. 3 días después, mi madre hizo su siguiente movimiento, y lo hizo por escrito. Le mandó un correo a toda la familia extendida, tías, tíos, primos, el lado de mi papá, todos. En él anunció que retiraba su oferta de ayudar a pagar la boda. Había prometido cubrir el salón y la cena meses atrás, frente a testigos, y ahora se estaba retractando muy públicamente. Escribió que no invertía en negocios con fundamentos débiles.
De verdad escribió eso sobre el matrimonio de su propia hija, y copió a 30 personas para que todos supieran que era un desafío. Cancela la boda, regresa arrastrándote, discúlpate por avergonzar a la familia, y quizás el dinero reaparezca. Ese era todo el punto de hacerlo en público. Quería que sintiera las paredes cerrarse. Danny leyó el correo por encima de mi hombro, apretó la mandíbula, y dijo una sola cosa: entonces pagamos nuestra propia boda. Así que lo hicimos. La movimos al salón parroquial de la pequeña iglesia de la Ruta 9. E hicimos las cuentas en la mesa de la cocina como adultos. $14,000 de nuestros propios ahorros, la mayoría de ellos míos. Sin candelabro, sin cena servida, mesas plegables y luces de cadena y un potluck de guisados de gente que de verdad nos amaba. Lloré en esa mesa, pero no de la forma que pensarían, porque por primera vez la boda era nuestra. Nadie la había comprado, lo cual significaba que nadie podía quitárnosla. Sentí que algo se soltaba en mi pecho, algo que había estado apretado toda mi vida, y todavía no tenía palabra para eso. La aprendería pronto, y casi la cambiaría por lo mismo que mi madre estaba ofreciendo. La semana antes de la boda, Rená dejó escapar algo. Estábamos escribiendo las últimas tarjetas de lugar en mi departamento, y mi hermana, que no puede guardar un secreto ni para salvar su vida, se rió tontamente y dijo que mamá había preparado un regalo especial para la recepción, algo para que todos vieran. Lo dijo como si fuera divertido. Le pregunté qué era, y se tapó la boca y dijo que había prometido no contarlo, lo cual significaba que se moría por hacerlo. Solo agregó que mamá quería hacer un punto frente a todos. Sentí un frío en el estómago, el mismo que siento cuando un contrato tiene una cláusula que suena demasiado suave. Esa noche, mi madre llamó, ostensiblemente sobre el estacionamiento en la iglesia. Y cerca del final dijo, en esa voz ligera que usa para sus cuchillos más filosos: no te preocupes, cariño, en la recepción le vamos a mostrar a todos exactamente cuánto vale este matrimonio. Después dijo buenas noches como si me hubiera hecho un cumplido sobre mi vestido. Colgué, y supe, de la forma en que sabes que se acerca una tormenta, que me había construido una trampa y la había envuelto en listón. Aquí está la cosa que la gente nunca entiende sobre un momento así. No podía cancelar. Era mi boda. No cancelas tu propia boda porque tu madre tiene una sorpresa. No puedes desinvitar a 100 personas. No puedes descancelar el salón. Y no puedes rechazar un regalo frente a todos sin convertirte en la villana de tu propia historia. Así que hice lo único que podía. Decidí que fuera lo que hubiera en esa caja, no le daría la reacción por la que había pagado. No tenía idea de que mi abuela llevaba 60 años preparando una caja propia. La mañana de la boda, el salón de la iglesia en la Ruta 9 olía a café y lirios y cera para pisos. Danny llegó antes que la empresa de catering, antes que las flores, antes que yo. Y cuando entré, estaba subido en una escalera en camiseta, colgando las luces de cadena él mismo, porque no confiaba en cómo las habían colgado. Claro que sí. El hombre arregla cosas. Había cableado todo el salón para que cada foco se encendiera a la vez, y cuando le dio al interruptor y el salón se llenó de lucecitas cálidas, Sophie aplaudió. Se había nombrado a sí misma mi sombra por el día. Me seguía cargando mi velo del piso para que no se ensuciara, muy seria con su trabajo. Y me preguntó si era verdad que me casaba con un hombre que podía arreglar cualquier cosa. Le dije que sí. Mi teléfono sonó mientras me abotonaba el vestido en el cuarto de la escuela dominical. Era mi abuela. Su voz sonaba baja y firme, la voz que usa cuando algo importa. Dijo que iba a ir, sin importar lo que mi madre hubiera arreglado sobre transporte, y que encontraría su propia forma de llegar. Después dijo algo que me hizo detenerme con el botón a medio abrochar. Esta noche, cuando pase, quiero que te aferres a mí. Hagan lo que hagan, quédate cerca de mí y espera. ¿Puedes hacer eso por tu vieja abuela? Dije que sí sin saber a qué estaba accediendo. Le pregunté qué iba a pasar. Solo dijo, vas a ver. Y Alejandra, no abras nada hasta que yo te diga. Después colgó, y me quedé ahí, con el vestido a medio abrochar, el corazón acelerado, porque mi abuela nunca en su vida había sonado como una mujer con un plan. La ceremonia en sí fueron los mejores 20 minutos de mi vida. Justo hasta que miré a mi madre. Lo mantuvimos simple. Sin programa, sin solista, solo Danny y yo y un pastor que nos había conocido desde niños.
Danny escribió sus propios votos en un papel doblado tantas veces que se había vuelto suave. No dijo nada sobre para siempre ni cuentos de hadas. Dijo que mantendría mis luces encendidas. Dijo que cuando el mundo entero se pusiera oscuro y frío, nunca me preguntaría si él todavía estaba subiendo hacia mí. Sus manos temblaban. Las mías también. Sophie sostenía el velo. El pequeño salón estaba lleno de gente que había traído ensalada de papa y sillas plegables y sus corazones enteros. Y en la primera fila estaba sentada mi madre, en un vestido que costaba más que nuestro catering, con las manos cruzadas en el regazo y el pulgar moviéndose. Incluso ahí, incluso entonces, estaba bajo la mesa con su calculadora, sumando lo que esto le estaba costando en reputación. No lloró. No sonrió. Sumó. A medio camino de los votos, las puertas dobles al fondo del salón se abrieron, y alguien empujaba a mi abuela en una silla. Mi madre no había arreglado transporte para Ruth. Mi madre, supe después, específicamente le había dicho a la familia que la abuela estaba demasiado cansada para venir y que no había que molestarla. Y sin embargo, ahí estaba, en su vestido azul bueno, siendo empujada por el pasillo por una vecina que ella misma había llamado. Tenía una cajita en el regazo, envuelta en papel café y atada con hilo, y la sostenía con las dos manos como si fuera lo único que importaba en el salón. Mi madre volteó y vio a su madre, y por solo un segundo algo cruzó su cara que no pude leer. Se parecía, de todas las cosas, al miedo. En la recepción se podían sentir las dos familias en el salón como aceite y agua negándose a mezclarse. La gente de Danny era ruidosa y fácil, abrazando desconocidos, llenando platos 2 veces. La gente de mi madre se sentaba más erguida, hablaba más suave, y no dejaba de mirar de reojo a Danny como se mira una mancha en una alfombra fina. Oí la palabra dulce usada sobre él 3 veces, y cada vez significaba por debajo de nosotros. Oí a alguien murmurar que era una pena, una chica con su sentido común. Mantuve la barbilla en alto y mi mano en la de Danny, y trabajé el salón. Y todo el tiempo mi madre estaba sentada en la mesa central como una reina esperando el momento correcto. Esa caja envuelta junto a su plato. No la caja de papel café de la abuela. Una distinta. Blanca brillante con moño de plata, de aspecto caro, exactamente el tipo de cosa que esperarías que contuviera algo maravilloso. Mi abuela me había pedido que la empujara justo hasta la mesa principal, junto a mí y Danny. Y lo hice. Y mantuvo una mano en mi brazo todo el tiempo, justo como había dicho que haría. Cuando levantaron los platos, mi madre se puso de pie y golpeó una copa con su anillo, y el salón se quedó callado de la forma en que los salones se callan para ella. Antes del baile dijo con su voz cálida y pública, quisiera darle a mi hija y a su nuevo esposo algo, una tradición familiar. No existe tal tradición familiar. He estado en esta familia toda mi vida. Los dedos de mi abuela se apretaron en mi brazo. Bajo la mesa, del otro lado, Danny tomó mi mano. Y mi madre levantó esa hermosa caja blanca de la mesa y me la extendió, sonriendo frente a cada una de las personas que conocíamos. Quiero que se lo imaginen, porque ella ciertamente lo hizo. 120 caras volteadas hacia mí, luces de cadena arriba, la mano de mi abuela en mi brazo, la mano de mi esposo en la mía. Mi madre, radiante, extendiendo un regalo que yo ya sabía que era una trampa. Y yo, sin ninguna opción en el mundo más que tomarlo. Así que lo tomé. Era ligero, demasiado ligero. Una caja de ese tamaño, envuelta con tanto cuidado, debería tener peso. Y esta no tenía nada. Y supe, antes de que mis dedos encontraran la tapa, exactamente qué había adentro. La levanté de todos modos, porque 120 personas estaban mirando y mi madre había apostado todo a mi cara. Adentro no había nada. Papel de china blanco doblado alrededor de aire vacío. Ni una tarjeta, ni una moneda, ni una nota. Solo el interior de una caja vacía, mirándome de vuelta. Y en el silencio, lo bastante fuerte para llegar hasta el fondo del salón, mi madre dijo las palabras que llevaba semanas afilando: eso es todo lo que vale tu matrimonio. El salón se rió. No todos, pero suficientes. Mi tía se rió, y mis primos se rieron, Irena se rió su risa de medio segundo tarde. Y el sonido pasó por mí como agua fría. Mi madre estaba parada ahí, brillando, esperando que me derrumbara, porque el derrumbe era el regalo. El derrumbe era todo el punto. Y miré hacia el fondo de esa caja vacía, y entendí algo que había pasado toda mi vida sin mirar.
No me había dado nada. Me había dado un espejo. Así me había visto siempre. Sensata, útil y finalmente, plenamente sin valor. La única persona en todo ese salón riendo que no se estaba riendo era Sofie, 9 años, mirando a su abuela con la boca abierta. Y bajo la mesa, en mi brazo, la vieja mano de mi abuela pasó de descansar a apretar, y sentí que se acercaba. Mi abuela me jaló hacia ella por el brazo, suavemente, de la forma en que lo hacía cuando yo era pequeña y tenía un secreto que valía la pena contar. Su boca estaba justo en mi oído. Alrededor de nosotras la risa todavía se apagaba, y mi madre todavía estaba de pie, todavía brillando, todavía esperando que yo le diera las lágrimas que había ordenado. No lo hice. Me incliné hacia mi abuela en cambio, y en mi regazo, escondida por el mantel y mis propias manos, me presionó la pequeña caja envuelta en papel café e hilo. Estaba tibia de su regazo. Es más pesada de lo que parece, susurró, y su voz no tembló en absoluto. No la abras aquí. Espera a volver a tu asiento en la mesa principal, donde perteneces. Ábrela ahí, despacio y entera. Esperó hasta que la miré a los ojos. Sus ojos estaban húmedos y feroces, de 84 años y absolutamente seguros. Cuando la abras, miras directo a tu madre. No apartes la vista. ¿Me entiendes? Mira directo a Carol. Asentí. No podía hablar. Mis manos se cerraron alrededor de esa caja de papel café, y sentí la forma de algo adentro. Pequeño y duro y redondo, y algo doblado, papel. Mi madre finalmente se sentó, satisfecha, pensando que el espectáculo había terminado, pensando que había ganado la noche. No tenía idea de que la noche apenas empezaba. Me enderecé. Puse a un lado la caja blanca vacía sin decir palabra, lo cual pude ver que la confundió, porque una reacción era toda la razón por la que la había construido. Y cargué la pequeña caja de mi abuela de vuelta a mi asiento en la cabecera, bajo las luces cálidas que mi esposo había colgado con sus propias manos, y la puse frente a mí y desaté el hilo. El papel se soltó en mis manos en silencio, y adentro había una pequeña caja de madera que mi abuelo había hecho. Conocía su trabajo. Conocía esas junturas. Y adentro, descansando sobre un cuadrado de fieltro azul, había 3 cosas. La primera era un anillo de bodas, una banda delgada de oro, gastada casi hasta ser un alambre por debajo, la forma en que se desgasta un anillo cuando una mujer lo usa todos los días durante 60 años y nunca se lo quita. El anillo de mi abuela. La segunda era un pequeño prendedor de bronce, opaco y verde en los bordes, sellado con el emblema de un sindicato de plomeros y tuberos, con un número debajo. La tercera era un papel doblado en 4. Y cuando lo abrí, vi la letra de mi abuela, los trazos que aprendió en una escuelita hace 80 años. Era corto. Decía, todo lo que tiene esta familia, él lo construyó con estas. Le decían que no valía nada. Fue el hombre más rico que conocí. Usa el anillo cuando olvides tu valor. Usa el prendedor cuando traten de ponerte precio. Y al final, subrayado una vez, la línea, nunca lo he olvidado. Dijeron que no valía nada. Construyó todo en lo que estás parada. Lo leí 2 veces. Después hice lo que mi abuela me dijo que hiciera. Levanté la vista y miré directo, a través de toda la recepción, a mi madre. Y Carol, que había estado riéndose y brillando y aceptando felicitaciones por su bromita ingeniosa, vio la caja de madera abierta en mis manos. Vio el prendedor de bronce atrapar la luz, y su cara se puso blanca toda de golpe, el color cayendo de ella como agua de un vaso agrietado. Se levantó a medias de su silla, la mano disparada al borde de la mesa. Por un segundo pensé que se iba a poner completamente de pie y cruzar el salón y quitármelo de las manos. Se contuvo. Se hundió de vuelta, pero todos en nuestro extremo del salón lo habían visto. Mi madre tenía miedo. Y finalmente entendí que la caja vacía nunca había sido el verdadero regalo en ese salón. Me quedé sentada sosteniendo un prendedor de sindicato de bronce, y 33 años de cosas pequeñas y extrañas se reorganizaron en mi cabeza a la vez. Toda mi vida mi madre había contado una historia sobre de dónde veníamos. Familia de siempre, buena estirpe. Gente de cierta posición, decía, como si la posición fuera algo que se heredara, como una nariz. Pero nadie decía nunca a qué se dedicaba en realidad mi abuelo. Nunca en mi vida oí la palabra para su trabajo dicha en voz alta en su casa. Cuando era pequeña había una fotografía en la pared del pasillo,
un hombre en ropa de trabajo con las mangas remangadas, sonriendo junto a un tramo de tubería. Un día desapareció. Y cuando pregunté, mi madre dijo que había sido la foto equivocada para esa pared. Tenía 8 años. No insistí. Ahora sostenía en la mano el sello de un sindicato, verde de tan viejo, gastado suave por un pulgar que debió haberlo frotado 1000 veces. Y entendí que el hombre en la foto desaparecida y el hombre que construyó las escaleras que no rechinaban eran el mismo hombre, y que mi madre había pasado toda mi infancia borrándolo en silencio. Toda esa posición de la que estaba tan orgullosa, todo ese apellido, la reputación que estaba dispuesta a sacrificarme para proteger, la había construido un plomero, exactamente el tipo de hombre al que acababa de sentar en la mesa de los niños, exactamente el tipo de hombre por el que acababa de decirle a 100 personas que mi matrimonio no valía nada. Levanté la vista del prendedor, y al otro lado del salón mi madre ya se estaba moviendo. Se había levantado, alisado el vestido, arreglado su sonrisa de vuelta en su lugar, y estaba caminando directo hacia la mesa principal, hacia mí, hacia la cajita de madera, con el paso rápido y decidido de una mujer viniendo a limpiar un derrame antes de que manche. Llegó hasta mí con su sonrisa de fiesta puesta, y sus ojos como invierno. Se agachó cerca y murmuró que deberíamos salir un momento, y para cualquiera que la viera, parecía una madre llevándose a su hija a un lado para una palabra feliz. Fui, porque no quería esto frente a Sofie, y porque quería oír qué diría cuando pensara que nadie escuchaba. En el pasillo, junto a los ganchos de abrigos, dejó caer la sonrisa como un abrigo propio. Guarda esa caja, dijo, bajo, rápido. Este no es ni el momento ni el lugar. Le pregunté de qué tenía tanto miedo. Oí mi propia frase de mi madre caminando por mi cabeza. Eso es todo lo que vale tu matrimonio. Y por primera vez en mi vida, sonó exactamente tan vacía como la caja que me había entregado. No respondió la pregunta. En cambio, giró como siempre hace, hacia el dinero y hacia el deber. Me dijo que mi abuela estaba confundida, que no estaba bien, que se le meten ideas. Me dijo que esa casa en el lago se estaba cayendo a pedazos y que necesitaba venderse antes de que Ruth hiciera algo tonto con ella. Lo dijo rápido y suave, y sentí la forma de la cosa debajo de las palabras, las garras demasiado limpias, la razón real de todo eso. Mi madre no solo quería que se vendiera esa casa. Necesitaba que mi abuela se la cediera a ella. Y pronto, antes de que alguien pudiera preguntarle a mi abuela qué quería realmente. Y me necesitaba callada y agradecida y de vuelta en mi lugar mientras lo hacía. Miré a mi madre en ese pasillo, y dejé de tenerle miedo. Fue la sensación más extraña, como soltar una bolsa que había cargado tanto tiempo que había olvidado que pesaba. Déjenme salir de la historia un segundo, porque creo que algunos de ustedes están sentados exactamente donde yo estaba sentada. Si su valor alguna vez ha sido decidido por gente sosteniendo una chequera, óiganme decir esto. No son ustedes los pobres en ese cuarto. Díganme en los comentarios desde dónde nos escuchan esta noche, y quédense conmigo, porque la mañana después de mi boda es cuando todo realmente cambió. De vuelta en el salón, fui a bailar con mi esposo y no dejé que mi madre me robara un minuto más. Pero mi mente trabajaba todo el tiempo, de la forma en que trabaja sobre un mal contrato, buscando la trampa y la salida. Leo documentos para vivir. Sé cómo se ve cuando alguien está tratando de mover una propiedad rápido y en silencio. El financiamiento retirado, la humillación pública, la conversación urgente y repentina sobre vender, la historia sobre la abuela confundida. Todo apuntaba a una dirección. Mi madre se estaba preparando para que le cedieran esa casa antes de que nadie pensara en detenerla, y la caja vacía era parte de eso, una forma de derrumbarme y recordarme que no tenía derecho a objetar. Se había equivocado en una cosa. Mi abuela acababa de entregarme una razón para sostenerme en pie. Esa noche, después de que se fue el último invitado y Danny apilaba las sillas plegables, tomé una decisión en la mesa principal, con la caja de madera todavía abierta frente a mí. No una venganza, una visita. Decidí que a la mañana siguiente, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de la luna de miel, antes incluso de cambiarme de ropa, iba a manejar hasta el lago a sentarme con mi abuela y hacerle una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? A la mañana siguiente de mi boda, Danny y yo manejamos los 25 minutos hasta el lago con 2 cafés sin ninguna idea de en qué nos estábamos metiendo. Mi abuela estaba en el porche cuando llegamos, vestida y con ojos afilados, esperando como si supiera que iba a venir. No estaba confundida, quiero decirlo claramente,
Porque mi madre lo había dicho tantas veces que casi esperaba encontrar a una mujer frágil perdida en su propia cocina. Sentó a Danny en la silla de Walter, y lo miró un largo momento y dijo que tenía buenas manos. Y vi que a mi esposo se le pusieron rojas las orejas. Después me dijo que me sentara, porque había cosas que debía haber sabido hace años y no sabía, y estaba cansada de dejar que mi madre decidiera que me tocaba saber. Empezó por el principio. Me dijo que se casó con Walter en 1961, en contra de los deseos de su propia familia, porque decían que un plomero estaba por debajo de una chica como ella. Dijo que su madre había llorado en la boda, y no del buen tipo de llanto. Dijo que su familia le dio un juego de platos comunes como regalo de bodas, del tipo barato, para hacer un punto sobre la vida que pensaban que estaba eligiendo. Sonrió cuando lo dijo. 60 años comí de esos platos, dijo. Y cada comida fue mejor que cualquier cosa en su porcelana. Estiró la mano sobre la mesa y puso su mano gastada sobre la mía, la que ahora tenía puesto su anillo. Y dijo, «Te casaste con un buen hombre, Alejandra. Sé exactamente lo que tu madre te hizo sentir anoche. Yo lo sentí en 1961. Ahora déjame contarte el resto». Aquí está el resto. Lo que mi madre había pasado 30 años pintando encima. No hay dinero de familia de siempre. Nunca lo hubo. La posición de la que mi madre está tan orgullosa, el apellido, la reputación por la que estaba dispuesta a vender a su propia hija, todo eso vino de las dos manos de Walter Anderson. Empezó como aprendiz de tubero a los 19. Trabajó en obras heladas y calderas ardientes en verano. Y ahorró, y eventualmente empezó su propia empresa de plomería y mecánica, con un camión y su propio nombre en la puerta. Creció. Para cuando mi madre era adolescente, Walter empleaba a 40 hombres y tenía un negocio real, del tipo que mandaba a una hija a la universidad sin préstamos. Pagó cada pedacito de la vida que mi madre ahora finge haber nacido teniendo. Y mi madre, Carol, creció como la hija del plomero en un pueblo que nunca la dejó olvidarlo. Los niños en la escuela la llamaban así, burlándose, la hija del plomero. Lo odiaba. Odiaba los camiones en la entrada, los overoles en la lavadora, la forma en que las manos de su padre nunca se veían del todo limpias. Así que en el momento en que tuvo los medios, reinventó todo. Se casó con un hombre de un trabajo suave de oficina y un apellido de familia que sonaba a dinero. Se mudó al vecindario correcto y enterró a su propio padre bajo una historia sobre familia de siempre, tan a fondo que sus propios hijos nunca aprendieron la verdad. Mi abuela lo dijo sin amargura, solo como hecho. Tu madre está avergonzada del hombre que pagó por todo lo que tiene. Me quedé sentada con el prendedor en la palma. El imperio del que mi madre presidió toda la recepción, la posición que hizo de mi matrimonio una mala inversión, había sido construido por un plomero, por el mismo tipo de hombre por el que acababa de humillarme por amar. Y ella lo sabía. Por eso se había puesto blanca. Mi abuela se levantó entonces, más despacio que antes, y volvió con una caja de zapatos llena de fotografías que mi madre no sabía que todavía existían. Las extendió sobre la mesa de la cocina. Y quiero ser justa con mi madre aquí, porque mi abuela lo fue. En una foto, mi mamá tiene como 12 años, parada al borde de un baile escolar en un vestido hecho a mano. Y se puede ver en su cara, incluso en blanco y negro. La vergüenza, la forma en que sostiene los brazos como si quisiera desaparecer. La abuela tocó esa foto y su voz se suavizó. Me dijo que las otras niñas habían usado vestidos de tienda y le habían hecho saber a mi madre toda la noche que el suyo no lo era. Me dijo que Walter se enteró, y que tomó turnos extra de fin de semana durante 2 meses, de rodillas bajo los fregaderos ajenos, para poder comprarle a su hija un vestido de la buena tienda del centro, del tipo que usaban las otras niñas. Mi madre lo usó una vez. Después dejó de ir a los bailes. Algo en ella decidió a los 12 años que nunca más sería la niña pobre, que subiría tan alto que nadie pudiera volver a mirarla por encima del hombro. Y subió pasando por encima de su propio padre para lograrlo. Miré a esa asustada niña de 12 años en la fotografía, y sentí algo que no quería sentir por la mujer que me había entregado una caja vacía. Sentí lástima por ella. Mi abuela me vio sentirlo, y después dijo lo que evitó que se ablandara en debilidad. Que la hayan lastimado así la explica, Alejandra. No excusa que venda esta casa debajo de mí, y no le da el derecho de ponerte precio a ti. Entender a una persona y obedecerla son 2 cosas distintas. Después mi abuela alcanzó el aparador y me entregó una carpeta,
y mi cerebro de asistente legal se puso frío y claro en el segundo que la abrí. Adentro había una escritura de renuncia de reclamo, ya llenada profesionalmente, transfiriendo la casa del lago del nombre de mi abuela al de mi madre. Todo lo que necesitaba era la firma de Ruth. Mi madre la había traído la semana anterior, dijo mi abuela, junto con mucho discurso sobre cómo la casa era demasiado para mantener, cómo Ruth podría caerse ahí sola, cómo sería más simple si Carol simplemente se encargaba de las cosas. Había dejado la escritura sobre la mesa como una cuenta que se espera que pagues, y le dijo a mi abuela que un notario pasaría ese lunes para hacerlo oficial, a 2 días de distancia. Le pregunté a mi abuela, con suavidad porque tenía que hacerlo, si quería firmarla, si quizás la casa era demasiado. Me miró como si le hubiera preguntado si quería firmar renunciando a sus propias manos. Esta es la casa que Walter me construyó, dijo. Pesqué en ese muelle contigo. No estoy confundida, y no estoy cansada de mi propia vida. Carol quiere que se venda para poder borrar lo último en este mundo que tiene sus huellas dactilares. Y he estado demasiado asustada y demasiado educada para detenerla. Su barbilla tembló solo una vez y después se detuvo. No quiero que ella la tenga, Alejandra. Pero tampoco quiero que sea un arma. Ya tuve suficiente de esta familia midiendo cosas. Solo quiero que esté segura. Me quedé sentada ahí, con un notario llegando el lunes y todo el corazón de mi abuela sobre la mesa. Y me di cuenta de que lo que se me daba bien, lo aburrido, lo cuidadoso, lo que nadie nunca elogiaba, quizás era lo único que podría ayudar de verdad. Así que le hice a mi abuela la pregunta sencilla para la que había manejado hasta allá. No qué quería mi madre, no qué sería más simple. ¿Qué quería ella, Ruth, que le pasara a esta casa? Lo pensó un largo rato, dando vueltas a su taza de café en las manos, y cuando respondió fue muy clara. No quería dármela a mí. Dijo eso primero, y lo dijo mirándome directamente, porque me conocía. Si te la entrego directamente a ti, Alejandra, tu madre va a decir que estaba confundida y que te aprovechaste, y vas a pasar el resto de tu vida defendiéndote. Y peor, se va a volver algo que se mide. Ya terminé con medir. Lo que quería era que la casa dejara de ser algo que alguien pudiera vender o pelear o usar como cuchillo. Quería ponerla en un fideicomiso que no pudiera romperse, para poder vivir ahí el resto de sus días, y después de ella, que se quedara en la familia como un lugar, no como un precio. Un lugar donde cualquier Anderson que se casara por amor en vez de por posición siempre tuviera a dónde ir. Quería el nombre de Walter en ella, el nombre real, el nombre del plomero, el nombre del hombre del sindicato. Dijeron que no valía nada, dijo otra vez, callada, mirando el prendedor en mi mano. Que esta casa diga lo contrario durante 100 años. Le dije que podía ayudarla a hacerlo de la forma correcta, con una abogada de bienes raíces de verdad y un médico que documentara que estaba en pleno uso de sus facultades, para que nadie pudiera jamás decir que estaba confundida. Estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. Entonces le ganemos al lunes, dijo. Y por primera vez en todo ese terrible fin de semana, me reí. Esa noche mi madre me llamó, y su voz era distinta, suave, casi cálida. No había oído esa voz dirigida a mí en años, y Dios me ayude. Alguna parte vieja y hambrienta de mí se sentó como un perro en la puerta. Dijo que pensaba que las dos habíamos dicho cosas. Dijo que quizás la caja había sido demasiado, lo cual es lo más cercano a una disculpa que Carol Anderson jamás ha llegado. Y después, con suavidad, hizo su oferta. Si dejaba que la situación de la casa se resolviera en silencio, es decir, dejarla venderla, y si me guardaba toda esa tontería del sindicato para mí y no andaba removiendo a la familia con historias sobre el abuelo, entonces me pondría de vuelta en su testamento. Financiaría una verdadera luna de miel. Me daría la bienvenida de vuelta, dijo, a esta familia donde perteneces. Dijo que estaba orgullosa de mí. ¿Entienden lo que me estaba ofreciendo? Todo. Exactamente lo que había estado audicionando desde los 5 años, la aprobación de mi madre, entregada por teléfono con voz cálida, mi nombre de vuelta en el libro, mi asiento en la mesa restaurado. Todo lo que tenía que hacer era quedarme callada y dejarla vender la casa de mi abuelo y seguir fingiendo que él no era nadie. Por un largo momento, parada en mi cocina el día después de mi boda, lo quise tanto que no podía respirar. Esa es la verdad honesta. La niña pequeña que compraba regalos de cumpleaños y firmaba 2 nombres quiso decir que sí tan rápido. Le dije a mi madre que necesitaba pensarlo. Dijo, claro, cariño, tómate tu tiempo.
Y la palabra cariño se me metió como un anzuelo. Colgué y me senté en el piso de la cocina, porque lo que más quería en el mundo y lo que no podía vivir conmigo misma resultaron ser lo mismo. No dormí. Me senté en la mesa de la cocina casi toda la noche, con el anillo de mi abuela en el dedo y el prendedor de mi abuelo enfrente. E hice la aritmética más difícil de mi vida, no con calculadora. Mi madre me enseñó a sumar personas, y por fin estaba tratando de desaprenderlo. Esto es lo que vi como a las 3 de la mañana. La caja vacía no había dolido porque fuera cruel. La crueldad la podría haber soportado. Dolió porque una parte de mí lo creía, porque en algún lugar profundo había aceptado la aritmética de mi madre hace mucho tiempo. Que valía lo que podía probar. Que el amor era algo que te ganaba siendo útil. Y que si alguna vez dejaba de actuar, sería exactamente lo que dijo, una caja vacía. Había estado llevando la cuenta toda mi vida en su marcador. Y su oferta, el testamento, la luna de miel, el cariño, era simplemente devolverme el mismo marcador y pedirme que jugara. Si decía que sí, ganaría el juego y perdería lo único que valía la pena tener, el derecho de dejar de jugarlo. Danny me encontró en la mesa cuando el cielo se ponía gris. No preguntó qué estaba mal. Solo se sentó a mi lado y puso su mano áspera sobre el anillo de mi abuela y esperó. Y supe que iba a ayudar a mi abuela a poner esa casa fuera del alcance de cualquiera el viernes, antes de que llegara el notario del lunes. Y después le iba a dar a mi madre mi respuesta. No por teléfono, no en silencio, sino en el brunch familiar de ese fin de semana, frente a la misma gente que me había visto abrir una caja vacía. No para humillarla. Ya había terminado con ese marcador. Sino simplemente, finalmente, para dejar de pagar una cuenta que nunca fue real. El viernes por la mañana tomé el día libre, me puse mi blazer bueno, y llevé a mi abuela a la oficina de una abogada de bienes raíces en la que confiaba, del juzgado, una mujer cuidadosa llamada Patricia Vaughan, que no se salta pasos. Quiero ser clara sobre lo ordinario que fue esto, porque no había magia en ello, ningún documento secreto que enriqueciera a nadie. Lo hicimos de la forma lenta, aburrida y correcta. La forma en que hago todo, la forma por la que nadie jamás te agradece. Mi abuela se reunió con Patricia sola primero, para que nadie pudiera decir jamás que yo estaba en el cuarto dirigiéndola. Un médico que mi abuela había visto durante 20 años pasó esa misma mañana y documentó por escrito que Ruth Anderson estaba en pleno uso de sus facultades y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después, de su propia voluntad libre, mi abuela puso la Casa del Lago en un fideicomiso irrevocable. Conservó el derecho de vivir ahí el resto de su vida. Después de ella, pasaría a la familia como un lugar protegido que nunca podría venderse, y el fideicomiso la nombró en letras claras en la primera página, la Casa Walter Anderson. Cuando firmó, su mano no tembló en absoluto. La mía sí. Patricia lo notarizó, lo registró, y quedó hecho, real y legal y permanente. 2 días antes de que llegara el notario del lunes de mi madre. En el camino de vuelta, mi abuela bajó la ventana y dejó que el viento le despeinara el cabello como adolescente. 60 años, dijo, viendo pasar el lago. Le habría gustado saber que no se puede vender. Después me miró. Lo hiciste con lo único que nunca respetaron de ti. Todo ese cuidado. Mira lo que salvó. No lo había pensado de esa forma. Lo he pensado de esa forma cada día desde entonces. El brunch familiar fue ese domingo en casa de mi madre, con la buena porcelana. Carol organiza un brunch de la forma en que hace todo, como una actuación de una vida que quiere que creas que nació teniendo. La mesa larga, las flores frescas, las servilletas de lino dobladas en formas. Ella había, pude verlo en el momento en que entré, preparado una escena propia. Pensaba que yo venía a decir que sí. Le había dicho a la gente que yo venía a decir que sí. Podía verlo en la forma en que había sentado a todos, en la calidez extra que le dirigió a Danny por primera vez, en la forma en que había dejado abierta la silla a su derecha para mí, el asiento dorado, el que había querido toda mi vida. Pensaba que esta era la mañana en que su hija útil volvía a casa y aceptaba el trato, y había construido todo un escenario para recibirme con gracia frente a la familia. Rená estaba ahí, y mis tías, y los primos que se habían reído, y Sofie, que apenas le había hablado a su abuela desde la boda, y que vino y se sentó junto a mí en cambio, cerca, de la forma en que yo solía sentarme cerca de Ruth. Puse la cajita de madera de mi abuela sobre la mesa junto a mi plato. No escondida esta vez, justo ahí donde la luz pudiera alcanzarla. Mi madre la vio,
y su sonrisa parpadeó solo un segundo. Y después la alisó de vuelta y golpeó su copa con el anillo y se puso de pie a darme la bienvenida a casa. La dejé llegar hasta el final de la introducción cálida. El estamos tan contentos de que hayas entrado en razón, el estirar la mano hacia la mía. La dejé construir todo el escenario. Y después me puse de pie sobre mis propios 2 pies en la mesa de mi madre y dije, gracias. Mi madre resplandeció, porque gracias era el principio del discurso que había escrito para mí en su cabeza. Pensó que estaba a punto de aceptar. De hecho alcanzó su copa para brindar. Así que hizo su oferta real en voz alta frente a todos, pensando que la estaba sellando. Anunció a toda la mesa que ella y yo habíamos resuelto las cosas, que yo estaba de vuelta en la familia, de vuelta en su testamento, que ayudaría a Danny y a mí a establecernos apropiadamente. Lo dijo generosamente, como una reina restaurando a una hija desterrada. Y miró alrededor para recoger los murmullos cálidos, y los consiguió. Mis tías asintieron. Rená sonrió con alivio. Todos esperaban que yo me sentara de vuelta en la silla dorada y estuviera agradecida y dejara que la familia se cerrara de vuelta sobre toda esa fea semana como agua sobre una piedra. Podía sentir el jalón de eso en mi propio cuerpo. Di que sí. Siéntate. Sé suficiente por fin. Toma el asiento por el que has sangrado. Y me quedé parada en ese jalón, con el anillo de mi abuela en el dedo y el hombro de Sophie contra mi brazo y los ojos firmes de mi esposo sobre mí desde el otro lado de la mesa. Y entendí exactamente qué me estaban ofreciendo y exactamente qué costaba. Me estaba ofreciendo todo lo que siempre había querido, a cambio de lo único que acababa de aprender que no podía vender. Mi madre levantó su copa hacia mí, esperando, brillante, segura, y yo no levanté la mía. Me quedé parada, calmada como agua quieta, de una forma que les prometo me costó más que cualquier escándalo. Y dije, mamá, necesito decir algo primero, y necesito que lo oigas todo antes de brindar. No alcé la voz. Quiero que sepan que todo lo que había aprendido sobre ella me decía que lo más ruidoso que podía hacer en ese cuarto era quedarme callada, porque mi madre había pasado toda su vida asustada de exactamente una cosa, y no era el enojo. Era la verdad dicha claramente, sin vergüenza. Así que la dije claramente. Abrí la cajita de madera y saqué el delgado anillo de oro y les dije que era de la abuela, 60 años de él. Después saqué el prendedor de bronce y me lo prendí en el blazer donde todos pudieran verlo. Y les dije de quién era. Les hablé de Walter Anderson, no como arma, como presentación, porque a la mayoría de la gente en esa mesa nunca se lo habían dicho de verdad. Les dije que era tubero, hombre de sindicato, que construyó su propia empresa con sus propias manos, y que cada cosa buena que cualquiera de nosotros tenía, esta casa, esta porcelana, los títulos universitarios, la posición, todo eso venía de un plomero que se levantaba antes del amanecer y volvía a casa con las manos llenas de los problemas de otras personas. Dije el nombre de mi abuelo en voz alta en la mesa de mi madre, el nombre que había pasado 30 años borrando, y la vi ponerse blanca otra vez, el mismo blanco de la boda. Después les conté el resto, con suavidad, sin una gota de triunfo. Les dije que la abuela había decidido, por su propia voluntad libre, con su propia abogada y su propio médico, poner la Casa del Lago en un fideicomiso a nombre de Walter, para que nunca pudiera venderse, para que siempre fuera un hogar para cualquiera en esta familia que eligiera el amor por encima de la posición. Y que la abuela me había pedido ayuda para hacerlo, así que lo hice, el viernes. Mi madre se levantó a medias de su silla, la mano plana sobre la mesa, la boca abierta, y por un segundo vi todo romperse en su cara a la vez. La vergüenza y la furia y la niña de 12 años en el vestido hecho a mano. Todo. Y después, en ese silencio, le di mi respuesta a su oferta. Gracias por la oferta, mamá, dije. El testamento, la luna de miel, todo, de verdad. Pero no me voy a quedar callada, y no te voy a ayudar a vender su casa, así que no creo que quieras darme nada de eso. Y está bien. La cara de mi madre se endureció en algo que reconocí. El invierno volvió a sus ojos. Y dijo lo que pensó que me terminaría. Dijo que si esa era mi elección, entonces estaba fuera del testamento para siempre, fuera permanentemente, y que no recibiría nada de esta familia, ni $1, jamás. Lo dijo como cerrando una bóveda. Esperó a que yo titubeara. Ya me había entregado una caja vacía una vez y me había visto no llorar. Y creo que necesitaba desesperadamente ver por fin que aterrizaba. Y aquí está la parte que no planeé y que nunca voy a olvidar.
Miré a mi madre, y después miré a Danny, cuyas luces todavía estaban encendidas al otro lado de la mesa, y al anillo de mi abuela en mi dedo, y a Sophie observándome de la forma en que yo una vez observé a Ruth, aprendiendo en tiempo real que se te permite ponerte de pie. Y le dije a mi madre lo más verdadero que jamás he dicho en voz alta. Puedes quedarte con el dinero. Mi valor nunca fue tuyo para decidir. El cuarto estaba tan silencioso que podía oír el reloj en el pasillo. Mi madre había pasado 33 años sosteniendo la única pluma que podía escribir mi precio, y yo acababa de, con calma, frente a todos, sacársela de la mano y ponerla abajo. Perdí la herencia en ese momento. Perdí la silla dorada. Perdí el último hilo delgado de la aprobación de una madre que había estado persiguiendo desde antes de saber leer. Sentí que cada pedacito de eso se iba. Y debajo de la pérdida, firme como la mano de Danny, me sentí a mí misma quedar libre. No salí furiosa. No quedaba nada que actuar. Le dije a mi madre que la amaba, lo cual era y es verdad, y eso lo hizo peor para ella, no mejor. Y después tomé la cajita de madera, y mi esposo tomó nuestros abrigos, y nos fuimos. Sophie me alcanzó en la puerta. Me jaló la manga y señaló el prendedor de bronce en mi blazer y preguntó, con esa voz clara de 9 años que atraviesa un cuarto silencioso, ¿qué es eso, tía Alejandra? Me arrodillé, para que estuviéramos a la misma altura. Le dije que había pertenecido a su bisabuelo, y que él construía casas y arreglaba tuberías, y que era uno de los mejores hombres que había vivido, y que cualquiera que le dijera lo contrario no sabía cuánto vale una persona. Asintió muy seria, archivándolo, y preguntó si podía ver la casa del lago algún día. Le dije que siempre iba a estar ahí, que ahora nunca podría venderse, que era suya para visitar el resto de su vida. Detrás de mí oí a mi madre sentarse despacio en la cabecera de su hermosa mesa. Irena, mi hermana, que se había reído medio segundo detrás de nuestra madre toda su vida, no se rió. Se quedó parada en el marco del comedor con su servilleta todavía en la mano, mirándome a mí, y después al prendedor, y después a su propia hija, y algo cruzó su cara que nunca antes había visto ahí. Duda. La primera duda real. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Manejé a casa con mi esposo, y el anillo de mi abuela, y el prendedor de mi abuelo. Más pobre de lo que había sido esa mañana, según cualquier medida que mi madre conociera, y más rica de lo que había sido jamás en mi vida, según la única que resultó ser real. Han pasado 6 meses. Les voy a decir la verdad, porque esto no es un cuento de hadas y merecen el final real. Mi madre sí me sacó del testamento, y lo dijo en serio. No hablamos mucho. Todavía le dice a la gente que venimos de familia de siempre, todavía organiza sus branches, todavía abre la calculadora cuando está molesta. Lo que le dolió nunca sanó, y un dolor así no desaparece porque su hija le creció una columna vertebral. No arreglé a mi madre. No se puede. Pero la casa del lago sigue en pie, y va a seguir en pie con el nombre de Walter en la escritura, donde cualquiera puede leerlo. Mi abuela todavía vive ahí. Y cada sábado, Danny y yo manejamos los 25 minutos, y él arregla lo que esté flojo, y yo hago el crucigrama con ella, en pluma. Volvimos a colgar la fotografía en su pasillo, la que mi madre había hecho desaparecer. El hombre en ropa de trabajo sonriendo junto a su tramo de tubería. Rená empezó a llamarme, de vez en cuando, con cuidado, como quien prueba el hielo, pero llamando. Y Sophie le preguntó a su madre el mes pasado por qué nadie hablaba nunca del bisabuelo que podía arreglar cualquier cosa. Oí que Rená no tuvo una buena respuesta, y que no le gustó no tenerla. Así es como se rompe, creo, no todo de golpe, no en una escena ruidosa en una boda. Se rompe de la forma en que las escaleras de mi abuelo nunca se rompieron, una juntura cuidadosa a la vez. En la siguiente generación, en una niña de 9 años que ahora sabe exactamente cuánto valía un plomero. Hizo falta una caja vacía para enseñarme lo único que mi familia nunca pudo. Nadie tiene derecho a poner precio a lo que vales. Ni tu madre, ni tu familia, ni todo el salón riéndose. Nadie, a menos que seas tú quien le entrega la pluma. Esa es mi historia. Una caja vacía, un prendedor de sindicato oxidado, y una casa que nunca estará a la venta. Si alguna vez alguien trató de medir tu valor en dólares, y alguna parte callada y terca de ti se negó a entregarle la pluma, tomen eso como su señal hoy. Vayan a llamar a la persona que los vio con claridad. Y si esta historia les llegó, compártanla con alguien que necesite oírla. Dejen un comentario, suscríbanse, y nos vemos en la próxima.